La verdad es que siempre que encendemos un ordenador no nos damos cuenta de todo lo que nos puede ocurrir si no tenemos las medidas de seguridad adecuadas. Y claro, la ciberseguridad es fundamental y más en los tiempos que vivimos. Ojo, no solo ordenador, también tablet o incluso los teléfonos móviles. ¿Qué tal estás? Soy José Luis Martín, esto se llama World Media Podcast y en el capítulo de hoy precisamente vamos a hablar de ciberseguridad. Y lo vamos a hacer con Manuel Domínguez, él es director técnico de Black9 y vamos a adentrarnos en el mundo de la inteligencia artificial, de cómo la seguridad de nuestros dispositivos muchas veces se ve cuestionada por no tener los recursos necesarios y sin duda, la verdad, hay muchas historias relacionadas con la ciberseguridad que nos va a contar Manuel Domínguez y ya verás qué interesante resulta saber un poquito más de aquellos profesionales que se dedican a proteger nuestros dispositivos. Manuel Domínguez, director técnico de Black9. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Black9 o Black9? Bueno, yo creo que se pensó para Black9, pero es verdad que utilizamos mucho también Black9 en función de a quién se lo digamos, pero sí, vamos. Black9 es como debería sonar. Bueno, ambos son válidos, ¿verdad? Entonces, todos les conocen tanto por una como por otra. Exacto. Justo. Bueno, cuéntanos un poco, ¿qué hacen en Black9? Pues en Black9 es una empresa que presta servicios de ciberseguridad. Es una empresa, digamos, que forma parte del grupo Red System, que es un grupo tecnológico que lleva presente en Canarias muchos años, más de 20 años. Y dentro del grupo se lleva ya muchos años, evidentemente, como consecuencia de las nuevas amenazas que van surgiendo en el ciberespacio, pues surgió la necesidad, sobre todo para dar seguridad a nuestros clientes finales, de levantar o de generar una nueva división de ciberseguridad dentro del grupo. Y desde lo que es la propia, digamos, división de ciber que es Black9, efectivamente, pues ofrecemos servicios de ciberseguridad desde toda esa capa preventiva, como puede ser auditoría, como puede ser incluso formación y concienciación para los empleados, hasta más esa capa de protección e incluso luego esa capa de detección de incidentes y de respuesta ante esos incidentes en tiempo real para evitar que el impacto de ese incidente pues tenga unas consecuencias negativas en las empresas o en los organismos públicos a los que les ofrecemos y prestamos seguridad en su sistema. Claro, entiendo que dedicándose a lo que se dedican, tienen que estar actualizados al 100% y de manera constante, ¿no? Aquí no es decir, bueno, conozco estas 4 incidencias que se suelen dar, aquí pasa un día y han salido 10 nuevas a lo mejor, ¿no? Por poner un número, o sea, es una barbaridad la cantidad de actualizaciones que tienen que hacer ustedes al respecto. Exacto, o sea, al final hay que entender que el ciberespacio está en constante evolución y evidentemente las amenazas que están en el ciberespacio igual, y no es lo mismo, digamos, dar seguridad a un organismo público o una empresa teniendo en cuenta el contexto del ciberespacio del año pasado con respecto al de este año. O sea, al final las amenazas han cambiado, son otras distintas y lo cierto es que en el mundo de la ciberseguridad pues los presupuestos no son ilimitados. Al final cada empresa tiene un presupuesto determinado y en función de ese presupuesto evidentemente lo que hacemos es ajustar, entre comillas, sus medidas de seguridad atendiendo sobre todo, como bien indicas tú, a las amenazas actuales que existen en el ciberespacio. ¿Cuál es la mayor amenaza actual del panorama ahora mismo en ciberseguridad y cómo se puede abordar? Pues la mayor amenaza el incidente que siempre trae más rompecaderos de cabeza en general, tanto a dirección como a responsables de IT, es el relacionado con los ataques de ransomware, ¿vale? Al final, un ataque de ransomware, en principio, lo que busca es encriptar todos tus archivos, toda tu base de datos, toda la información que tú tienes de tus clientes, toda la información que tienes de proveedores, incluso tu información interna, la encriptan, es decir, le ponen una contraseña, imaginemos, a todos esos archivos, y al final lo que le piden a la empresa es un rescate, es decir, oye, déjame un dinero y yo a cambio por ese dinero te doy esa contraseña para que tú puedas volver a recuperarte de ese incidente y volver a continuar con tu negocio pudiendo prestar servicios a tus clientes finales. Es verdad que en un principio eso se corregía o se ha corregido desde un punto de vista de ciberseguridad con lo que es la copia de seguridad. Tiene todo el sentido del mundo. A mí me encriptan el ordenador. Si tengo una copia de seguridad de toda esa información, no tengo que pagar ningún rescate. Borro el ordenador, recupero la copia de seguridad y continúo con mi negocio. Pero, como he dicho antes, la amenaza evoluciona y ahora los ciberdelincuentes no piden un rescate por ofrecerte esa contraseña, sino que te piden un rescate y si no cumples o no pagas ese rescate, lo que harán será publicar todos los datos
de todos tus clientes, de toda tu tecnología, de todos tus proveedores, etcétera, etcétera, etcétera. Eso sí Y que realmente, hace mucho más daño, ¿eh? Porque realmente tú pierdes toda credibilidad si tú tienes una cartera de clientes importante o no ser importante y sus datos salen a relucir, claro, ya ahí ya te hacen mucho más daño. correcto. O sea, al final ahí el daño reputacional es un daño con el que juegan muchos los ciberdelincuentes y bueno, y es el que además aprovechan para generar, digamos, esas situaciones de negociación tirando a coacciones, ¿vale? Para que al final el responsable de la empresa pues pague el correspondiente rescate, ¿vale? Es una amenaza muy, vamos, que evoluciona muchísimo. No hablamos de un único ransomware, hay muchísimos tipos de ransomware ahora mismo en el mercado negro, por decirlo de alguna manera. Se utilizan distintos tipos de códigos, distintos tipos de ejecutables de tipo ransomware y entonces no es una solución, digamos, sencilla de acometer técnicamente. La solución realmente pasa por implementar una serie de medidas de seguridad en todo el sistema de información, desde la propia formación y concienciación de los empleados, por ejemplo. Aquí el dato a tener en cuenta es que el 90% de los ciberincidentes que se producen en casi todo el territorio español son como consecuencia de la intervención humana de un clic o de un correo que ha abierto un empleado, ¿vale? Claro. Y de ahí la importancia de formar y concienciar a esos empleados para que al menos hagan un poquito, ¿vale?, de control en cuanto a esas comunicaciones que todos ellos reciben en el día a día, que son las que aprovechan los ciberdelincuentes para entrar dentro del sistema de información. Correo electrónico, WhatsApp de la empresa, en fin, redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, que acabas picando porque a lo mejor te lo han puesto suplantando la dirección de un cliente, etcétera, etcétera. Oye, que el pedido no me ha llegado, mira el albarán aquí, picas y seguramente caes y claro, cuando te das cuenta a lo mejor el correo no era exactamente igual y a lo mejor ese pequeño detalle ha marcado la diferencia y te ha echado a perder pues toda esa información. Correcto. O sea, al final, vamos, el problema es que, o el problema incide en que no somos conscientes, ni como usuarios, ni como empleados de una empresa, de un organismo, ni como responsables de ese organismo, de esa empresa, de toda la información que cualquiera puede obtener de nuestro negocio, ahora mismo en Internet. Entonces, uno cuando recibe ese correo, pues piensa, oye, pues esta información, como mucho la sabré yo y la sabrá el proveedor. Lo cierto es que no. Si hablamos de organismos públicos, pues hay páginas de contratación pública donde cualquiera pues, puede acudir, ver cuáles son los proveedores de ese organismo público y tratar de suplantar a sus proveedores. Seguramente si me voy al sector privado, muchas empresas tendrán en su página web pues quiénes son sus clientes, con quiénes trabajan más. Si consiguen un contrato interesante, estoy seguro que todo el mundo pues lo trata de publicar en LinkedIn, en redes sociales, y esa información, lo creamos o no, es la que utilizan luego los ciberdelincuentes pues para hacer que esos engaños a nivel de ingeniería social, haciendo uso de esos correos electrónicos, de esos WhatsApp o incluso de esos SMS, pues sean realmente eficientes y al final caigamos todos en ese engaño. Volviendo al caso que exponías, claro, a ti te dicen, tengo toda tu información, todos los datos de tus clientes, y si me pagas, venga, nos olvidamos. O te los borro o los publico. ¿Qué hacer ante un caso como ese? Porque entiendo que también es una de las cuestiones ahora mismo que quien nos está escuchando dirá, ¿qué hago? ¿Pago? Pero claro, un chantaje siempre va a ser un chantaje, o sea, van a seguir pidiendo dinero. ¿Qué se hace ahí? Hombre, la recomendación y lo que siempre se dice, evidentemente, es no pagar. Al final, el hecho de pagar ese rescate, lo que uno hace es incentivar ese negocio y lo que no podemos hacer es incentivar ese negocio, ese negocio, digamos, criminal, ¿vale? No lo podemos incentivar y no hay que pagar. Eso no quiere decir que en esas negociaciones o en esa conversación que ese grupo de ciberdelincuentes intenta establecer con nosotros, no participemos de ella. Es decir, muchas veces existen buenos negociadores para ese tipo de rescates, ya no tanto por buscar un punto intermedio con los ciberdelincuentes, sino por realmente saber qué información es la que tienen de nosotros o no. Porque muchas veces lo que hacen es simplemente pasarnos 1, 2 o 3 documentos diciendo que tienen todos los de la empresa, y hay veces pues, que realmente lo que hacen es eso, robar 4 o 5 documentos y nos hacen creer que realmente hay detrás un ataque sofisticado de ransomware y que tienen toda la información de la empresa. Entonces, lo primero, no pagar. Lo segundo, por desgracia, y no lo digo por una cuestión comercial, pero ponerse en contacto con profesionales que están en día a día gestionando estos incidentes de seguridad y que sean ellos los que marquen las indicaciones, tanto a nivel de negociación como a nivel de cómo recuperarse de ese ataque de ransomware, ¿vale? De ese ataque de ransomware.
Claro, sí, sin duda es que al final es que tienes que recurrir a profesionales porque apagas el ordenador y dices, bueno, si lo apago a lo mejor esto se tranquiliza, ¿no? Eso va a seguir ahí, o sea, y si no accedes al final, como dices, pues bueno, a lo mejor sale algo y luego ya sabes que lo siguiente va a ser peor todavía. Vamos, Está claro. y lo ideal, como dices tú, también es no apagar. Es decir, si yo me encuentro una hora encendido, infectado y encriptado, no lo apago. Lo ideal es llamar a ese equipo profesional. ¿Por qué? Porque apagando ese ordenador voy a perder pistas de auditoría, voy a perder pruebas que me permitan luego a mí hacer un buen análisis forense, ¿vale? Muchas veces nos ponemos nerviosos, Claro. apagamos el ordenador y, entre comillas, lo que hemos hecho es pues ponérselo más fácil al ciberdelincuente. Lo que sí que recomendaría, si uno entiende que está sufriendo un incidente de seguridad, es ir corriendo al router y apagar el router o tirar del cable de internet. Eso Sí, 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 sí. El ¿vale? miedo de Eso decir, sí, desconecta que con esto exacto. ya se quita todo, claro. Eso sí, o sea, tirar del cable de internet sí que es una buena acción de mitigación a corto plazo, porque al final, si efectivamente hay alguien dentro de mi ordenador o hay alguien que está filtrando mis datos, corto la conexión, pero por favor no apagar el ordenador, porque al final los forenses utilizan luego ese equipo con todos esos datos que están guardados en memoria RAM, en memoria, digamos, no en el propio disco duro, que Ajá. luego van a aprovechar para hacer sus análisis forenses. Antes hablaba de que, claro, ustedes tienen que estar siempre actualizados, últimas tendencias, vulnerabilidades, técnicas de ciberseguridad. ¿Dónde encuentran toda esa información? ¿Hay un BOE, un boletín oficial del Estado más o menos hacia donde busquen algo? ¿O tienen que estar buscando en Google y enterándose de cosas de novedades de este tipo? Vale, pues al final cada equipo de seguridad, cada empresa utiliza sus propias técnicas. Es verdad que, digamos, el servicio de ciberinteligencia o tener un equipo de ciberinteligencia dentro de un equipo de seguridad es importante para lo que tú estás comentando. Y bueno, y al final esos equipos que tenemos de ciberinteligencia pues utilizan desde infiltrarse en los propios canales de Telegram, donde los grupos de cibercriminales pues operan o se organizan o de alguna manera trazan los distintos ataques hasta acceder a esos blogs o esos foros de la Red Tor, en la famosa Deep Web, para también tener esa información de primera mano, pero luego, evidentemente, por parte del gobierno y del Estado español, pues ya que se es consciente de que esto es una amenaza real y de que hay que trabajar de manera conjunta todo el Estado frente a toda esa amenaza, el propio Estado y el gobierno español, a través del CNI, concretamente a través del Centro Criptológico Nacional, pues ha creado un instrumento que es la famosa, que es la Red Nacional de SOC, y en esa red nacional de SOC están adheridos todos esos proveedores de seguridad y digamos que en esa propia red, entre todos los proveedores de seguridad e incluso entre fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, se comparte en tiempo real toda esa información, vamos, día sí, día también. O sea, yo seguro que ahora abro mi ordenador, me meto en esos canales de comunicación y estoy seguro que algún compañero de alguna empresa de ciberseguridad de Península ha comunicado algún tipo de incidente o ha comunicado algún tipo de amenaza o está indicando una serie de IP desde donde él está viendo que están atacando ahora mismo a organismos públicos. Eso mismo o esa información luego la aprovechamos todos los que estamos en esta red y aplicamos esos elementos de seguridad en nuestros clientes finales. ¿Vale? Al final la idea un poco que el gobierno español tiene es la de crear un ciberescudo único para España, que tiene todo el sentido del mundo. Sí. Oye, no vamos a tener equipos de seguridad desperdigados por todo el territorio español, cada uno de ellos enfrentándose solos o aislados contra la amenaza. Vamos a ponerles un instrumento, unos canales de comunicación donde puedan compartir en tiempo real toda esa información y de esa manera entre todos se apoyen. ¿Vale? Y eso, vamos, es un instrumento fundamental y que aprovechamos constantemente para poder enfrentarnos y para poder, digamos, dar o dotar a nuestros clientes de esa seguridad real que necesitan. Eh, ¿Cuál ha sido el caso más difícil al que se han enfrentado en Black Nine de ciberseguridad? Hombre, hay muchos casos, son varios los casos. Bueno, normalmente, evidentemente, los supuestos de ransomware son todos difíciles, ¿vale? No voy a entrar en detalles, pero los supuestos de ransomware son todos complicados, sobre todo por esa situación, digamos, de incertidumbre que se le genera al principio o al responsable de IT de esa empresa o de ese organismo, y al igual que a la propia dirección. ¿Vale? O sea, la gente se pone muy nerviosa y al final ahí hay que hacer también un buen apoyo a nivel de tranquilizar y de dar información de lo ocurrido, ¿vale? Y de poner en contexto lo ocurrido. Pero sobre todo, lo que más me preocupa a mí no es tanto reaccionar ante un incidente, sino hacer una auditoría de seguridad y durante esa auditoría comprobar que efectivamente ya había alguien dentro del sistema. Ya. Esos supuestos son muy complejos de resolver, sobre todo porque al final no contamos, porque muchas veces no son necesarias, no porque no queramos, sino porque no contamos con esas soluciones de seguridad previamente desplegadas en nuestros sistemas
que nos permitan hacer un análisis real de desde cuándo lleva esa persona dentro de nuestro sistema de información, qué información es a la que ha accedido, qué movimientos son los que ha hecho dentro del sistema, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, puestos a, para mí lo más crítico es eso, en una auditoría de seguridad que hacemos muchas, tanto organismos públicos como empresas, detectar que ya alguien previamente está dentro de ese servidor y que, bueno, y que está haciendo uso al menos de los sistemas de la empresa para lo que él estima. A modo de ejemplo, una vez en una auditoría, pues efectivamente detectamos que el servidor, digamos, de esta entidad había sido comprometido por un grupo de cibercriminales chinos, ¿vale? Manu, ¿y por qué o cómo? Sin más, al final esto es un tema de que empiezan a buscar servidores para comprometer por todo el mundo y resulta que ese servidor concreto pues tenía una serie de vulnerabilidades y entonces accedieron a ese servidor y realmente no es que robaran información en este caso, sino que simplemente pues aprovecharon ese servidor para desplegar todos sus sistemas de ataque que luego utilizarían contra terceros o contra otros países, etcétera, etcétera. De esa manera ellos también ocultan su IP. Al final la IP que va a salir en el ataque es la IP del cliente, que resulta que le han comprometido ese servidor y que desde ahí están haciendo uso de su sistema. Otro ejemplo muy parecido a este ya no fue tanto por la auditoría, sino porque fue que a un cliente directamente el propio FBI, a través de Telefónica, le comunica al cliente que han detectado que su IP ha formado parte de un ataque que en este caso creo recordar que fue contra el portal COVID de Chipre, en pospandemia, y bueno, y la realidad era esa, la realidad es que evidentemente el cliente no había formado parte activa de ese ciberataque, sino que simplemente lo que habían hecho era comprometer sus servidores y estaban aprovechando sus servidores para lanzar esos ataques, en este caso, contra ese portal COVID en Chipre, ¿vale? Entonces, eso realmente no lo peligroso, pero sí lo que más me inquieta a mí cuando detectamos ese tipo de situaciones en clientes o en organismos públicos. Supongo que también les preocupa, ¿no? La inteligencia artificial y la manera en la que a lo mejor el machine learning pues pueda acceder también a claves, contraseñas. Yo no sé hasta qué punto se ha avanzado, que de repente una inteligencia artificial ve que yo tengo este cumpleaños, tengo estos hijos, con esas claves dice, bueno, pues con esto puedo elaborar una contraseña que a lo mejor es la correcta y acceder a toda mi información. ¿Todo eso está pasando? Todo eso está pasando, todo eso está pasando y se lleva hablando mucho de la inteligencia artificial y de cómo la inteligencia artificial se va a incorporar en todos los trabajos que nosotros hacemos en el día a día, pero lo cierto es que la IA en la ciberseguridad, tanto la ciberseguridad ofensiva como la defensiva que la que aplicamos nosotros, lleva presente ya muchos años. O sea, al final somos conscientes desde el día uno que los ciberdelincuentes son que primero retuercen la tecnología y hacen que funcione de una manera inesperada. Evidentemente llevan retorciendo la IA desde el día uno que salió ya hace años y la están utilizando con objetivos maliciosos y con el objetivo, digamos, pues de generar un daño, un impacto mayor, evidentemente gracias a esa automatización que se consigue a través de la IA. Pues no nos queda otra a nivel defensivo que aplicar IA. O sea, no nos queda otra a nivel defensivo que aplicar IA. ¿Para qué? Pues para defendernos de esa IA. Y al final esto se va a convertir en una guerra entre IA, donde van a haber unos operadores detrás de esas inteligencias artificiales gestionando por un lado la seguridad y otros intentando romper la seguridad. Hay un proyecto interesante ahora mismo que estamos desarrollando en gobierno público, en Gobierno de Canarias. Concretamente estamos desplegando en una de sus consejerías un sistema de automatización y de respuesta ante incidentes gestionado exclusivamente con inteligencia artificial. Estamos en la fase de implementación del proyecto y bueno, y al final un poco el mercado hacia donde va es hacia la IA, también en el mundo de la ciberseguridad. Tenemos también o contamos también con soluciones de inteligencia artificial que son aptas para cualquier presupuesto, o sea, no solamente para organismos con un gran presupuesto. Al final eso es como todo, se adapta siempre las soluciones a las necesidades y al presupuesto del cliente. Pero está claro que la IA va a estar ha estado siempre muy presente, sigue estando muy presente y es hacia donde vamos, hacia ese mundo donde al final sea la propia IA la que automatice las respuestas ante incidentes y que digamos que de una manera más eficiente se mitiguen esos incidentes. Porque vamos, no es lo mismo responder a un incidente al segundo de detectarlo, que al minuto de detectarlo, que a la semana de detectarlo o a las 2 semanas de detectarlo. O sea, no es lo mismo, ¿vale? No es lo mismo porque al final eso es un ransomware, supongamos, también que tiene un poquito de gusano, que igual se empieza a desplegar entre distintos ordenadores y no es lo mismo que yo lo detecte desde el minuto 1 en el que me infecta un ordenador a que lo detecte a la hora, que igual ya son 10 ordenadores que están infectados, claro, o a las 2 semanas
que me encuentro, pues como ocurrió con el SEPE, con todo el SEPE después de pandemia, con ese ransomware encima, que la realidad fue esa, la realidad fue, y también es notorio y público, o sea, público y notorio, la realidad fue que había una serie de soluciones que empezaron a dar alarmas, no había humanos o no había operadores detrás de esas soluciones viendo esas alarmas, y lo cierto es que al final, pues ese ransomware se desplegó por todo el SEPE como consecuencia de eso, de que realmente, pues, fue muy silencioso, nadie pudo reaccionar a tiempo, y cuando ya nos dimos cuenta de lo que había sobre la mesa, pues estaban casi todos los sistemas o muchos de los sistemas infectados por ese ransomware. Sí. ¿Cuál ha sido, digamos, las situaciones más rocambolescas o qué errores ven constantemente en Black9 que se cometen en una red, por ejemplo, de dispositivos casera? Hombre, pues ya no solamente dispositivos caseros, sino también incluso muchas empresas donde al final pues yo le contrato la impresora a este proveedor y me la instala, al otro le contrato los switches, me los trae por aquí y me lo instala, al otro le contrato los ordenadores y me los trae por aquí y por aquí instala, y ya se me voy a casa igual porque en casa cada día tenemos más elementos de IoT, televisores inteligentes, neveras, etcétera, etcétera. Al final todo eso hay que entender que está conectado a la red. ¿Vale? Que está conectado a la red. Oye, ¿qué significa que está conectado a la red? Pues que si un dispositivo móvil o cualquier persona se conecta a esa red, va a poder escanear la red y va a poder identificar todos los elementos que están conectados a esa red. Y normalmente yo me voy a poder conectar a esos elementos para gestionar esos elementos. ¿Con qué contraseña? Pues si no la cambio, con la que viene en el manual del fabricante. Y el manual del fabricante lo voy a encontrar en Google. ¿Vale? Entonces yo escaneo la red, identifico que tienes una impresora de la marca HP, identifico que tienes por ahí un escáner, identifico que tienes un proyector, identifico que tienes un televisor inteligente, y en ese escaneo que yo realizo inicial, que es sencillito, que cualquiera con una aplicación de móvil lo podría hacer, pues va a ver, va a ver que hay un televisor ahí de la marca, no sé qué, va a ver que hay un portátil de la marca tal. Pues me voy a Google, me busco el manual de ese producto concreto y me busco las contraseñas que por defecto trae ese producto, y lo más seguro es que pueda comprometer ese producto sin necesidad digamos, de realizar ninguna otra acción tan básica como la que estoy comentando. Entonces, mi recomendación, que siempre que incorporemos un activo tecnológico a nuestra red, nos aseguremos de que esa contraseña por defecto la hemos reseteado y hemos puesto una contraseña robusta y que bueno, y que solo sepamos nosotros, evidentemente, ¿vale? Que evidentemente. Que es una contraseña robusta para quien no interprete bien qué debe contener esa contraseña. Hombre, a ver, la realidad es que también contamos con herramientas para saber si si una contraseña es robusta o no, ¿vale? O sea, si no me equivoco, yo pongo ahora en Google Kaspersky, porque sé que Kaspersky, que es un fabricante de seguridad, tiene una página web para esto, Kaspersky, cuán segura es mi contraseña, algo así, o yo pongo, quiero saber cuán segura es mi contraseña, y hay un par de servicios oficiales donde uno puede poner su contraseña y saber si es el tiempo que tardaría un ciberdelincuente en romperte esa contraseña, ¿vale? Lo típico es pues lo que todos sabemos, al menos una mayúscula, algún carácter como puede ser una barra, un porcentaje, un número, ¿vale? Intentar evitar utilizar palabras que nos identifican a nosotros, por lo que comenté antes. O sea, yo al final, si me gusta mucho el heavy metal, por poner un ejemplo, y cualquiera que entre en mi Facebook es consciente de que me gusta mucho el heavy metal, pues lo más seguro es que el ciberdelincuente que intente romper mi contraseña va a coger una lista de todas las canciones de heavy metal, de todas las palabras de heavy metal que existen diccionarios ya montados por temáticas, ¿vale? Y lo que va a aprovechar es ese diccionario para intentar romper mi contraseña, ¿vale? Entonces, al final es un poquito de todo, ¿vale? Que no sea algo mío propio, que tenga una serie de caracteres concretos, que no sea sencilla y que tampoco sea una contraseña que esté utilizando en todos sitios. Intentar que siempre la contraseña sea distinta para cada sitio, o al menos que tenga contraseñas muy robustas para sitios que yo considero críticos para mí, contraseñas medianas para sitios que yo considero pues no tan críticos, pero que tampoco que sea aquí como una página donde yo me meto para ver un día una simple película, ¿vale? Como hacíamos en la época. Y en su caso contraseñas más sencillitas si al final lo que yo me quiero dar de alta en un servicio rápido para consultar una cosa, ¿vale?
Es un poco la recomendación. Lo que me queda claro es que parece que lo mejor es vivir analógicamente, porque teniendo en cuenta la cantidad de ricos que tenemos y cada día que todo está conectado a Internet, como decía Manuel Domínguez, da miedo, ¿no? Todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor sin saberlo. Sí, yo por eso incido muchísimo en todo lo que es la concienciación y formación, ¿vale? O sea, al final nosotros en la propia Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, junto con el INCIBE, montamos programas de formación y concienciación para alumnos, para adultos. El año pasado creo recordar que recibimos en torno a 15 o 16 colegios, al menos en mi taller, donde les empezamos a formar y les empezamos a mostrar la realidad. O sea, al final yo siempre digo lo mismo. ¿Cómo conciencias tú a la gente de que con bandera roja no se puede bañar en una playa? Pues muchas veces no ponen a la persona fallecida en la playa en una imagen en televisor, tapada, oye, que ha habido un ahogamiento. Pues igual hay que empezar a mostrar la realidad del impacto que tiene pues la gestión o la ciberseguridad o la gestión de la ciberseguridad, ya sea en entornos familiares, ya sea en entornos corporativos o ya sea en entornos del sector público. Y eso yo creo que hay que mostrarlo desde temprana edad. Yo tengo dos hermanos pequeños de 15 años y se los muestro día sí día también, todo, o sea, desde cómo esos datos se publican y se venden en la red Tor para que sean conscientes de que eso es una realidad y de que no es algo que queda lejos en las películas de antaño y que eso a mí nunca me va a tocar, y así con todo. Concienciar, formar, que la gente se dé cuenta de los riesgos que existen en este nuevo mundo, que además que como consecuencia evidentemente de la pandemia y la transformación digital acelerada, pues a todos se nos ha puesto encima, nos los hemos tenido que comer, tenemos que de alguna manera interactuar con las administraciones públicas sí o sí a través de los medios digitales, pero es verdad que por contra nadie nos ha explicado cuáles son los riesgos, nadie nos ha dicho, oye, por dónde tenemos que ir y por dónde tenemos que caminar, oye, por qué calle de la ciudad puedo ir por la noche solo y por cuál no puedo ir por la noche solo. Pues todo eso que aprendíamos poco a poco a medida que íbamos creciendo y que seguro que nuestros padres nos iban indicando a medida que íbamos evolucionando como niños, pues esto no se ha hecho en este lado. Muchos hemos aprendido a base de caer, esa es la realidad. Vamos, yo creo que ya no hay casi nadie que se haya salvado de haber caído algún día en un phishing o de estar recibiendo constantemente SMS. No está claro que es una buena forma de formar y concienciar, que al final todos caigamos, pero bueno, a veces caemos en una estafita de 20 euros y otras veces pues la estafita no es de 20 euros, sino que ya son de miles y miles de euros y duele mucho más, duele mucho más. Bueno, lo que está claro es, como bien dice Manuel Domínguez, director técnico de Black9, hay que informarse, hay que buscar profesionales y en este caso agradecer toda la información que nos han brindado hoy aquí en A Buenas Horas, porque la verdad, sin duda, pues con todos estos pequeños detalles ya tenemos un poquito más claro todo lo que está ocurriendo a espaldas de nosotros, pero que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que siempre pues observar de manera muy directa, porque en cualquier momento nos puede pasar. Muchísimas gracias por toda esta información. Y seguramente volveremos a hablar en un futuro no muy lejano para seguir viendo todas estas novedades que se presentan y que se nos quedan muchas preguntas en el tintero. Muchas gracias por la oportunidad, porque de verdad creo que esto es importante y que creo que es importante, ya no sea porque ya solamente porque lo hable yo, hay otros grandes profesionales también en Canarias que forman y conciencian en ciberseguridad a muchos organismos públicos y a muchas empresas, pero sí que creo que es importante, que hay que apostar por ello. Sí que tenemos que empezar a hablar de esos riesgos, a hablarlo en familia y a compartirlos y bueno, y a tratar de eso, de crear una cultura de ciberseguridad, entre comillas, en la sociedad y conseguir ir un pasito por delante, aunque sea de los malos y de los ciberdelincuentes. Exacto, que son muchos, son muchos. Muchísimas gracias, hasta una próxima ocasión. Muchas gracias, chao. Bueno, pues efectivamente, todo lo que nos ha contado, algunos de los casos, la verdad es que ponen los pelos de punta, ¿no? De cómo alguien se puede meter en tu ordenador y al final pues poner tu vida al descubierto. Todo eso al final pues con profesionales como el caso de Manuel Domínguez en Black9, se dedican a trabajar para que no ocurra. Pero sin duda hay siempre hay que tener mucho cuidado y no abrir, como él mismo contaba, pues todos esos mensajes que resultan sospechosos y raros y que muchas veces es difícil que el banco te haya mandado. Bueno, espero que te haya gustado este contenido, al igual que, como siempre, todos los que te ofrezco aquí en World Media, que en la plataforma sabes que tienes muchos más capítulos como este, aparte de música, cine, historias relacionadas con la actualidad y también con muchos temas de Canarias que espero que, le des al play, que sin duda, la verdad, seguro vas a distraerte y a disfrutar un poquito más. Lo dicho, te espero en un siguiente capítulo de World Media y, como siempre digo para acabar, gracias por haber estado ahí y que tu podcast te acompañe. Chao.